Ok, ahora, antes de empezar con el ejercicio, vamos a la parte de arriba. Si se dan cuenta, hay dos, para ver el criterio de la segunda, de las concavidades, muchachos, para ver el criterio de las concavidades, tenemos que hacer una analogía con un vaso de agua. Ok, pongan atención. Cuando yo tengo un mínimo, ok, volteen a ver aquí. Cuando yo tengo un mínimo, muchachos, imagínense un vaso de agua. ¿Qué pasa cuando el vaso de agua lo tienen así y cuando lo voltean? ¿Qué sucede con el líquido? Para analizar el criterio de la segunda derivada, Nicole, hacemos una analogía con un vaso de agua. Como son curvas, este es un máximo y este es un mínimo, ¿estamos de acuerdo? Ok. Ok, entonces Nicole, eso se asemeja a un vaso de agua. ¿Qué pasa cuando tengo un vaso de agua así normal y cuando lo volteo? ¿Qué sucede con el agua en ambos casos? Cuando está para abajo, se tira. Y en la otra, pues está ahí nomás. Exactamente. El vaso, cuando está normal, así, el agua se dice que el líquido lo retiene. Entonces, en ese punto tenemos un mínimo. ¿Si alcanzan a ver la curva? Así. Es el vaso así. Sí. Ahora, cuando lo volteo, el líquido se derrama. Y si lo tengo así, ¿qué voy a tener? ¿Un máximo, un mínimo? ¿Qué tengo cuando lo volteo el vaso? Un mínimo. No, un Ah, máximo. sí, sí. Fíjese la figura. Es un mínimo cuando está, retiene el agua. Y es un máximo cuando se tira, cuando lo volteo. ¿Sí entienden esa analogía? Voy a hacer 3 ejercicios. Cada ejercicio con su respectiva gráfica. Las gráficas las tienen a la mano ustedes ahí. Que dice x cuadrada menos 4x más 1. Vamos a calcular si esa curva tiene máximos, mínimos, puntos de inflexión. Pero ocupo que me digan, que me lean arriba, qué puntos me pide ese ejercicio. Adelante. Dadas las siguientes funciones, hallar. Eso quiero que me lean, por favor. Dadas las siguientes funciones, hallar extremos relativos, máximo y mínimo, intervalos de 6D, concavidad Nicole. y... Ah, no. Perdón, ¿Qué es 6D eso? es crecimiento y Ah, ok. de De crecimiento. Así les crecimiento. llamo yo. ¿Sale? Ok. Adelante. Puntos de inflexión, intervalos de concavidad, gráfica. Y gráfica, Aplicar perfecto. ambos criterios. Ok. Excelente, muchachos. Todo eso, un ejercicio, todo eso me va a pedir para bosquejar la curva. Básicamente, un máximos y mínimos es para hacer un bosquejo rápido de la curva. ¿Ok? Entre comillas. Muchachos, se me pasó comentarles. En la cuestión de la concavidad, cuando la concavidad en un mínimo, ¿qué concavidad tiene? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Cuando es un mínimo, ¿qué concavidad tiene? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Este es un mínimo. Concavidad hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia Hacia dónde va? arriba, hacia arriba. Exactamente, Abraham. Hacia arriba. Y un mínimo, la concavidad es hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué le puse yo CU y CD? ¿Alguien sabe? ¿Por qué al de arriba le puse CU y al de abajo le puse CD? Ok, Y acá lo tiene a up, un lado. down, ok. Por eso le puse así. Es más fácil identificarlo así. C up y C down. ¿Sale? ¿Ok? Se me hace más fácil de identificar así. Pero cada quien. Yo así lo manejo. ¿Sale? Muchachos, ahora, esas 3 gráficas vamos a encontrar esos 5 puntos que dijo Nicole. Primero, saber si esa curva tiene máximos y mínimos. Número 2, encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Número 3, encontrar si hay puntos de inflexión. Número 4, encontrar los intervalos de concavidad. Y el número 5, encontrar la gráfica. ¿Ok? Vamos a ver el primer ejercicio. ¿Qué dice el primer ejercicio? Número 1, y es igual a x cuadrada menos 4x más 1. Muchachos, esa función que está ahí, ¿qué figura me arroja al final? Nada. Ay. Parábolas. ¿Ok? ¿Sale, Nicole? Es una parábola. Iba a decir función cuadrática. De hecho es función cuadrática, pero la figura es una parábola. Cuando es una función lineal es una recta. Acuérdense de eso, ¿ok? Ahora, pregunta, muchachos.
Si yo sé que es una función cuadrática, como dice Nicole, y es una parábola, en la parábola puede haber dos cosas, o la parábola es hacia arriba o la parábola es hacia abajo. Por lo tanto, la función cuadrática puede tener nada más un máximo o un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muchachos, si la función es cúbica, cuando una función es cuadrada nomás tiene un máximo mínimo. Cuando una función es cúbica, puede tener máximo, mínimo o no puede tener nada. O sea, puede tener algo así y algo así o al revés. ¿Sale? Esto quiere decir que para una cuadrática puede haber 1, para una cúbica puede haber 2, para una función elevada a la cuarta, ¿cuántas puede haber? 3. Exactamente. ¿Sí se dan cuenta la lógica, muchachos? ¿Sí entienden la lógica? Para que más o menos sepan qué se pueden esperar en la gráfica al final. Si una función es cuadrática, no hay vuelta de hoja más que es o un máximo o un mínimo. Cuando es una función cúbica puede haber las dos, o un máximo y un mínimo. Inclusive no puede haber nada, pero por lo pronto mínimo puede haber quizás 2. Para una función cúbica puede haber 3, ya sea 2 máximos y un mínimo o 2 mínimos y un máximo, y así sucesivamente. ¿Se entiende el razonamiento para tratar de adivinar cuántos extremos relativos tengo en una función? Una pregunta: si una función cuadrática puede tener un máximo, un mínimo, una cúbica puede tener 2, una cuarta puede tener 3, ¿qué pasa con una función lineal que tiene x nada más? ¿Habrá o no habrá máximo o mínimo ahí? Pues no hay, ¿no? No hay. ¿Por qué no hay? Porque es una recta. Y las rectas, Ingrid, no tienen ninguna curvatura. ¿Sale? Excelente, Nico. Excelente, Ingrid. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, los máximos y mínimos, ¿a partir de qué función empiezan a existir? Polinómica. ¿A partir de qué potencia? ¿Cuadrática? De cuadrática para arriba. ¿Sale? ¿Todo bien? Excelente. Ahora sí, muchachos, dejamos la teoría y nos vamos a la práctica. Ejercicio número 1 dice: tenemos la función y igual a x cuadrada menos 4x más 1. Eso por lógica, muchachos, va a ser una parábola. ¿Ok? Y la parábola puede ser hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, en esa gráfica puedo esperar que exista o un máximo o un mínimo. Vamos a llevar a cabo el procedimiento de la primera y de la segunda, Nicole. Es el mismo procedimiento para ambos. Lo único que cambia nada más es en el paso número 3. Pero vamos haciéndolo paso por paso. Número 1. El primer paso a la función primero, muchachos, antes de empezar. A la función que me dan a mí en el ejercicio, siempre le vamos a llamar función original. F de x es la función original. Grábenselo, por favor. ¿Ok? Ahora sí, en el paso número 1 de la primera derivada, ¿qué dice? Escucho. Lean el primer paso. Adelante. Es hallar la primera derivada. Exactamente. Dada la función, calculo la primera derivada. ¿Ok? La primera derivada, Juan, de x cuadrada menos 4x más 1, ¿cuánto es? 2x menos 4. Exactamente, 2x menos 4. Paso 2. Alguien que me dé el 2, por favor. ¿Qué dice el 2 de la primera? Hallar raíces. Ok, Luis, hallar raíces. Eso que está ahí, Luis, es una ecuación lineal. ¿Cuántas raíces tiene una ecuación lineal? Una. Una nada más. Si eso hubiera sido cuadrático, hubiera tenido 2. Si hubiera sido cúbico, hubiera tenido 3. ¿Se entiende? Lo que voy a hacer en el paso 2 es igualar la segunda derivada, la primera derivada a 0 y despejar la x. 2x menos 4 igual a 0. Si despejo la x, ¿cuánto me da el valor de x? Menos X 2. es igual a 2, Manuel. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ese es el paso 2, Manuel. Calcular raíces. Paso 3. Formar intervalos. Manuel, si tengo una raíz, ¿cuántos intervalos voy a tener? 2. 2 intervalos, Manuel. Entonces, muchachos, como lo hicimos en dominio, lo vamos a hacer aquí también.
Entonces, en el paso número 3, si se dan cuenta en la imagen que les envía al final, en donde ya está resuelto el ejercicio, viene el intervalo donde está la raíz el 2. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué hacíamos en el dominio? Tomábamos un valor de cada intervalo y lo sustituíamos. Ahora, muchachos, para poder saber si hay máximo o mínimo, primero ocupo saber si la curva es creciente o decreciente. ¿Cuándo va a ser creciente la curva y cuándo va a ser decreciente? En términos de la primera derivada. Ya le expliqué yo ahorita. Cuando la primera derivada al sustituir me da un número positivo, la curva ¿qué va a ser? Creciente, ¿no? Exactamente, Guerra. Y cuando el número me sale negativo, Guerra, ¿va a ser? Decreciente. Excelente. Entonces, muchachos, voy a dibujar con la raíz ahí, que es el 2. Voy a tener dos intervalos. El primero va a ser de menos infinito a 2 y el otro de 2 a infinito. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Nicole? Lo que hacíamos antes. Tomamos un valor en cada intervalo y lo vamos a sustituir en la primera derivada. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si la derivada me sale positiva, va a ser creciente, y si me sale negativa, va a ser decreciente. ¿Qué valor les gusta tomar entre menos infinito y 2? Menos 3. Pueden tomar el menos 3. Recuerden la recomendación, Nicole. Siempre que yo pueda tomar el 0, lo voy a tomar. En este caso, el 2, entre menos infinito y 2 está el 0. Pero ustedes pueden tomar el valor que sea. Siempre va a cumplir. Entonces, tomo el 0 y lo sustituyo en la primera derivada. La primera derivada es 2x menos 4. Entonces sería 2 por 0 menos 4. ¿Cuánto es 2 por 0 menos 4? Menos 4. Menos 4, Manuel. Alfredo, si la función, la derivada sale negativa, el intervalo, ¿qué va a ser? ¿De crecimiento o decrecimiento? De crecimiento. Exactamente, Manuel. La curva, entonces, en el intervalo de menos infinito a 2, ¿la curva va a bajar o va a subir? A bajar. Va a bajar. Bajar. Entonces, en el primer dibujito que hice en la gráfica, muchachos, ¿se dan cuenta que puse una flechita hacia abajo? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué indica eso, Nicole? ¿Qué indica la flechita hacia abajo? Que va a bajar. Que la curva es decreciente. ¿Qué piensan que pase con el siguiente intervalo? ¿Crezca o sigue igual? Va a crecer. Va a crecer, por lo ¿no? tanto, ¿cómo me tiene que salir la segunda derivada, la primera derivada al sustituir el valor? ¿Qué signo? Positivo. Exactamente. Positivo. Exactamente. ¿Qué valor tomo entre 2 e infinito? El más próximo, tomo el 3. Entonces sería 2x menos 4 es la derivada. Entonces le pongo 2 por 3 menos 4. 2 por 3, 6. 6 menos 4 es igual a 2 positivo. Por lo tanto, si es 2 positivo, entonces, muchachos, si es 2 positivo, ¿qué pasa con el segundo intervalo? ¿Va a ser creciente o decreciente? Creciente. Va a ser Creciente. creciente. Entonces, muchachos, en ese punto, ¿la curva cómo va a ir entonces? Va a ir de abajo hacia arriba, ¿sí lo ven? Por intuición, ¿qué voy a tener? ¿Un máximo o un mínimo? Sí va así. Exactamente, Un mínimo. Luis. Un mínimo. Voy a tener un mínimo. Ahora, aplicando el criterio de la primera en el paso número 3, ¿qué dice con respecto a los cambios de signo? Si pasa de más a menos, ¿qué tenemos? Un máximo, ¿no? Un máximo. Y si pasa de menos a más, vamos a tener un Mínimo. mínimo. En este caso, muchachos, tenemos que observar a ambos lados de la raíz y vemos qué signo tiene. Del 2 a la izquierda y del 2 a la derecha. ¿Qué signo tiene del 2 a la izquierda? Negativo. Negativo. Y después me brinco al otro lado. Siempre analizo la raíz en ambos lados para ver si hay cambio de signo. En la izquierda está de menos y en la derecha pasa a más. Por lo tanto, hay un cambio de signo. La curva pasa de menos a más. Y como la curva pasa de menos a más, voy a tener entonces un Mínimo. exactamente. Ahí ven el cambio de signo, muchachos. Depende de las raíces que tengan. Analizan ambos lados.